que conocemos con el nombre de ciencia política. Pero, ¿qué cosa es la ciencia política? ¿Es ciencia? No es ciencia, porque ustedes saben que la palabra ciencia ya más o menos en la segunda mitad del siglo XVIII adquiere un gran prestigio. Entonces todo se llama ciencia. Por ejemplo, hay un curso que se enseña acá y que me parece muy interesante, Ciencias de la Religión. Pero una cosa es la religión, estudiar religión, o sea, y estudiar teología, y otra cosa es hacer ciencia de la religión. O sea, interpretar a través de instrumentos, a través de metodologías y de categorías científicas lo que es la religión, no desde el punto de vista de la relación entre el hombre y Dios, sino de la religión como una expresión y como una creación humana. Entonces, vemos en las universidades ciencias contables. Contabilizar es ciencia, hacer un conteo es ciencia. Bueno, entonces todo es ciencia. Hasta la religión ya es ciencia. O sea, a la religión le han metido el concepto de ciencia de la religión. Para eso, entonces, en esta clase voy a dar la primera definición de ciencia política. Voy a dar dos definiciones para analizar si es que verdaderamente la ciencia política es ciencia y no es una disciplina para conocer hechos políticos, sino una ciencia y que cumple verdaderamente con los requisitos de la ciencia. Y en segundo lugar, si es que la ciencia política se ubica en una determinada categoría de ciencia. En consecuencia, voy a dar esta primera definición para analizar. Estas clases son analíticas, vamos a analizar contenidos, conceptos. Esta primera definición para analizar. Esta definición se llama descriptiva. Es sociológica, descriptiva. Evidentemente es sociológica porque se está refiriendo a un hecho social. ¿Cuál es ese hecho social? Ese hecho social es la política. Pero también trata de describir el contenido de la política. No solamente explicar, sino describir el contenido de la política. Es decir, deja de lado la metodología. Y la segunda definición es la definición epistemológica metodológica. Entonces voy ahora a poner la primera definición y vamos a analizar su contenido y la otra la veremos la próxima clase. En esta primera definición decimos que la ciencia política, vamos a ponerlo así, bien largo, la ciencia política es una ciencia social que estudia
la organización distribución y ejercicio del poder en una sociedad. Aquí encontramos dos elementos fundamentales. ¿Qué tipo de ciencia es la ciencia política? La ciencia política es una ciencia social. ¿Y qué cosa estudia esa ciencia social? El poder. Pero no el poder así abstracto, sino el poder en concreto. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se distribuye y cómo se ejerce el poder? Que cual lo vimos en la clase anterior, cuando analizamos la policía. Entonces, sociológica y descriptiva, porque describe un hecho, el hecho político manifiesto en las relaciones de poder, pero ese hecho político manifiesto en las relaciones de poder se organiza en instituciones, se distribuye para determinar la naturaleza del gobierno y del Estado que es una sociedad y se ejerce. Y hemos medido, hemos analizado formas y modalidades de su ejercicio. En consecuencia, ahora, para explicar por qué la ciencia política es una ciencia social, por qué decimos eso, y para precisar que toda ciencia tiene un objeto de estudio, y que el objeto de estudio es el poder político en sus diversas manifestaciones, vamos ahora a entrar en el terreno epistemológico. Porque si decimos que es ciencia, tenemos que saber entonces qué cosa es la ciencia. Si decimos una ciencia social, ¿por qué es una ciencia social? ¿Por qué no es, por ejemplo, una ciencia formal o una ciencia hermenéutica? Esto es fundamental. Mario Bunge nos da una definición de manera de ver fantástica, pero pequeña, cuando se pregunta qué es la ciencia. Entonces la respuesta es: la ciencia es una forma de conocimiento. Es una forma de conocimiento. Entonces, si la ciencia es una forma de conocimiento, si la ciencia es una manera de conocer, quiere decir que hay otras formas de conocimiento. Por supuesto, hay otra forma de conocimiento. Hay el conocimiento no científico. El primer tipo de conocimiento, esta forma de conocimiento, para decir el conocimiento científico, se llama, viene de la palabra episteme, o sea, es un conocimiento epistémico. El griego episteme, que significa ciencia. Y ahí el nombre de la disciplina, epistemología, es la teoría de la ciencia. La epistemología, para redundar, es la ciencia de la ciencia. Es el estudio científico de la ciencia y el estudio filosófico de la ciencia. En cambio, el otro tipo de conocimiento es lo que los antiguos griegos llamaban conocimiento vulgar. ¿No? Este es el conocimiento vulgar. En realidad, el conocimiento vulgar se refiere al conocimiento común, ¿no?
está vinculado a un concepto importantísimo que nos ayuda a lo largo de toda la vida: el sentido común. Es el conocimiento de los conocimientos, lo que tenemos todos. Sentido común de las cosas. Acá ustedes van a ser politólogos, pero ustedes saben muy bien para qué sirve un abogado, para qué sirve, por ejemplo, un médico o un ingeniero. Es decir, para qué sirven las cosas, qué valor tienen las cosas. Pero también esto del sentido común está íntimamente vinculado con la política, con los valores en la política. En el año 1700 y pico, un filósofo inglés que fue a Estados Unidos y fue considerado uno de los precursores de la independencia de los Estados Unidos, que se llamó Thomas Paine, escribió una obra titulada The Common Sense. El sentido común. En consecuencia, esta obra es considerada la primera obra sistemática sobre derechos humanos, porque decía que el respeto a los derechos naturales se sustenta en el sentido común, porque el ser humano sabe distinguir entre el bien y el mal, entre lo que es bueno y es malo. Si uno no distingue eso, no tiene moral, es amoral. La moral es distinguir entre lo bueno y lo malo, a dónde va a hacer el bien y a dónde me doy cuenta que estoy haciendo el mal, que estoy haciendo el daño. Y precisamente uno de los elementos fundamentales del sentido común es el respeto a la vida. El respeto a la vida de mi prójimo, ¿no? El respeto a sus ideas, el respeto a su libertad y a su desarrollo pleno como ser humano. Pero también el respeto a sus decisiones, a sus creaciones y al hecho de escoger su destino político. Es decir, en el sentido común nos lleva a la idea de igualdad. Mi prójimo es igual a mí mismo. Y el concepto de igualdad es un concepto democrático. El sentido común nos lleva a la idea de la libertad. Estos son valores. Esto no es ciencia. Y los valores o los aceptamos o los dejamos. Cuando un delincuente mata, ha dejado un valor: el respeto a la vida de su prójimo. Cuando un dictador da un golpe de Estado, ha dejado un valor: el de respeto a la libertad de su prójimo. Y cuando se producen injusticias, se afecta otro valor: el derecho a todas las personas a tener igualdad de trato, de beneficio económico, de participación en la economía, en la salud, en la educación. En consecuencia, el sentido común, por así decirlo, no es tan común. Está vinculado con la vida diaria, con el conocimiento que nosotros adquirimos en la vida diaria. Por ejemplo, hay algunos intelectuales, académicos, que dicen: los analfabetos no pueden votar. ¿Por qué? Porque no saben leer. Y solamente para votar hay que leer y hay que escribir. ¿No se ha dado cuenta usted de que un analfabeto es un ser humano y que la persona vale por lo que es, no por lo que tiene? Nadie está diciendo que hay analfabetismo y debe de erradicarse el analfabetismo. Pero el analfabeto es un ser humano con los mismos derechos de una persona que va al colegio y que va a la universidad, con una desgracia: que no ha podido ir al colegio y después no ha podido ir a la universidad.
bueno, mejor olvídate de la universidad, el colegio, porque el colegio no aprende, olvídate de la universidad. Bueno, es eso. Entonces, derechos iguales para todos. O sea, en la democracia no hay una persona superior a otra. Por ejemplo, hay unos que dicen, ¿no?, que solamente pues deben de votar los que tienen título universitario o los que han ido al colegio, o que hay que comprobar que este ciudadano, pues para ser congresista, cumpla con ciertos requisitos académicos, sepa matemática, etc. Pero no, ¿por qué? ¿Acaso una persona que no ha ido a la universidad y que por razones de su vida tiene que dedicarse a un negocio, cualquier tipo de negocio, es democráticamente inferior a una persona que tiene todos los títulos del mundo? No, eso no existe en la democracia. El sentido común de esto me dice que todos somos iguales en cuanto ciudadanos y nadie puede quedar excluido de sus derechos democráticos, como antiguamente fueron excluidos los negros y como todavía muchos hermanos nuestros de la selva están excluidos en el ejercicio de los derechos democráticos. En consecuencia hay que seguir construyendo democracia. Es una cuestión de valores. Ahora hay algunos que vienen a decir, bueno, ¿saben qué? No, mejor que no haya revocatoria, muchos problemas, muchos líos. O sea, quitarle al ciudadano la opción de decir que si quiere cambia o no cambia una autoridad. La opción democrática. Entonces, eso es atenta contra principios democráticos, pero a la misma vez contra los derechos ciudadanos. O sea, el sentido común es, digamos, una manera de hacernos iguales. Somos iguales porque tenemos sentido común. Una persona que no tiene por qué ser ilustrada sabe muy bien, al menos, que en una democracia se vota y en una dictadura no. Y para eso no es necesario llevarse toda una carrera de ciencia política. Porque claro, pues si uno se lleva una carrera de ciencia política y no lo sabe, bueno, tampoco. Bueno, entonces, esto es importantísimo precisarlo. Y tiene un valor para nuestra vida cotidiana. Y tiene un valor también para la política. Los buenos gobernantes, porque ustedes saben que no hay un método, digamos, especial para gobernar bien. Los buenos gobernantes son aquellos que tienen, como se llama en criollo, olfato, sentido común de su contexto social donde están gobernando. Y más o menos que van por ahí. Con algunos resultados. Cuando un gobernante es bueno, la parte ética es fundamental. Primero, cuando no es corrupto, bueno, si es corrupto es malo, se está robando la plata de los demás. Pero también cuando puede reducir la mayor cantidad de demandas que hay en una población, cuando puede satisfacer la mayor cantidad de demandas y necesidades que existen en una sociedad. Entonces, acá no se requiere nada especial, simplemente tener formación. Una persona culta es muy distinta a una persona erudita. Pueden haber personas cultas por sentido común. ¿Acaso José Carlos Mariatti fue a la universidad? Y fue culto. Y muchas personas que no han ido a la universidad son cultos. Porque tienen lectura, porque tienen conocimiento, porque tienen experiencia. De ahí que se habla de la filosofía popular. Muchos hablan, eso técnicamente se llama filosofía inculturada. O sea, aquella filosofía que tenemos los ciudadanos sin necesidad de ser filósofos profesionales. Un concepto que podríamos hablar también de la política inculturada. Personas que tienen sentido común de las cosas políticas, sin ser pues, ya están siendo ustedes y van a ser ustedes a futuro expertos en política, son politólogos, pero sí de lo esencial, ganado por las relaciones diarias del intercambio entre las personas, los individuos y su contexto. Bien, ahora
Los griegos al sentido común, al conocimiento vulgar, le llamaron doxa. Doxa, lo contrario a episteme. ¿Cómo se llama el conocimiento que se sustenta en el sentido común? Se llama conocimiento doxástico. Y es importante precisar que el sentido común nos hace iguales, porque todos de una u otra manera tenemos sentido común. Uno tiene más que otro, pero eso está ahí. En cambio, cuando hablamos del conocimiento científico, ya entramos en un terreno distinto. Vamos a hablar de las características. El conocimiento científico sí es, para utilizar una palabra bastante fuerte, un sistema cerrado. En política, en ciencia política, ya después explicaré, se habla de sistemas abiertos y sistemas cerrados. Los sistemas abiertos son aquellos que están abiertos, valga la redundancia, y expuestos a la influencia de su entorno. En cambio, los sistemas cerrados no están expuestos a la influencia de su entorno. O sea, cierran las posibilidades de que otras ideas, otros planteamientos y otros conceptos ingresen en el sistema. Por eso se dice que la democracia es un sistema abierto, porque hay una serie de ideas que se filtran. En cambio, la dictadura son sistemas cerrados, porque solamente se establece un modo de pensamiento. Incluso, no necesariamente en política, pero por ejemplo en economía, cuando se establece un modo de pensamiento, como dicen los neoliberales, que solamente el mundo va a desarrollar por el crecimiento económico y por el libre mercado. Esto se llama pensamiento único. O sea, señor, no hay otra opción. ¿Cómo no hay otra opción? ¿Qué podemos hacer? No, solamente esa es la única opción. ¿Y por qué va a ser lo que es el Estado totalitario? No, la única opción es esta. Esta es la única religión, esta es la única ideología. Y entonces todos nos volvemos, como decía Marcuse, en un hombre o mujer unidimensional, con una dimensión, y no con varias dimensiones, varias formas de ver. Y eso se reduce a una famosa frase de Santo Tomás que me gusta mucho, que dice: temed al hombre de un solo libro, porque quiere decir que se cerró en una idea y no tiene la flexibilidad de abrirse a todas las ideas que hay en el mundo, y bueno, si no está de acuerdo, combatirlas, criticarlas. Entonces esa es la esencia, y hasta cierto punto es la esencia de la universidad, el lugar del análisis, de la crítica, del uso de la razón. La universidad pues es la casa de la razón. Ahora, en cuanto a las características del conocimiento científico, este conocimiento sí tiene que tener elementos que no son propios para ser científico. Y entonces cuando una disciplina se declara científica, tiene que cumplir con los requisitos y las características del conocimiento científico. Si no, no es científico. ¿Y cuáles son estas características? En primer lugar, es un conocimiento verdadero. Para hablar con mayor rigor, que busca la verdad. O sea, lo esencial de la ciencia
ciencia es buscar la verdad. Si yo digo, por ejemplo, Susana Villarán fue revocada, no doctor, mentira. No fue revocada. Bueno, esa es la constatación de un hecho. Mientras tanto, yo busco la verdad, o sea, es un camino. Pero la verdad nos plantea dos problemas. Un problema científico y un problema ético. En cuanto a lo ético, la verdad es también un valor moral. Por ejemplo, cuando nosotros decimos hay que decir la verdad, no hay que mentir. Entonces estamos haciendo un enunciado ético, que tienen que decir la verdad, pues no pueden mentir. Por ejemplo, los políticos deben decir la verdad, no se sabe. Yo solamente soy enunciado. De repente empieza al revés. Ahora media verdad y ya viene la mesida, y esos son recursos del lenguaje. Porque el lenguaje es tan maravilloso y en política es una maravilla porque bueno, que sí es no y no es sí. Bueno, sí. Pero ahí va la cosa. Y la verdad científica se basa en la constatación de los hechos, en la constatación de los enunciados científicos que realmente nos permiten explicar la realidad, acercarnos al conocimiento de la realidad. Entonces son dos grandes aspectos: la verdad como valor y la verdad como constatación científica. En consecuencia, el conocimiento científico pues es un conocimiento objetivo. Si es verdadero es objetivo, no puede ser subjetivo. Esta mesa acá esto es verde, no como es verde, esto es marrón, pues clarito. Eso está mal, no. Si yo insisto que el marrón es verde, entonces ya mi actitud no es científica yo. O soy un necio, o soy un caprichoso, o soy un dogmático, o soy un fanático. Entonces, lo objetivo vinculado a la verdad, en cuanto que esto implica, como ya hemos dicho, que se trata de un conocimiento comprobado, ¿no? Es decir, se comprueba confrontando un enunciado con la realidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que el conocimiento científico es un conocimiento racional. En todos los casos, seguiré con estos ejemplos. Si yo digo en matemáticas 1 más 1 igual 2, es igualito en cualquier lugar del mundo. Y si yo digo que Susana Villarán fue revocada, es falso en el Perú, en la China y en la Cochinchina. A donde ustedes quieran, porque no fue revocada. Entonces es la verdad. Entonces esto quiere decir que es racional. ¿Qué quiere decir? Que hay acá, el tema es muy profundo, pero hay como un chip, ¿no?, entre nosotros que nos hacen distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Es fantástico. Y claro, a veces no es tan fácil. Hay que estudiar, investigar, llegar a la comprobación. Ya veremos algunos. También el conocimiento científico es un conocimiento especializado. Ahora hay un debate sobre esto de la especialización y se habla sobre la necesidad de la confluencia de diversas formas de conocimiento. En realidad, esa confluencia siempre ha existido. Porque, por ejemplo, en ciencia política se aplica matemáticas, o se puede aplicar estadística, se aplica conocimiento de derecho constitucional, de sociología, ¿no? Cuando ustedes ven el currículum, ven un universo de diversas disciplinas. Pero evidentemente la especialización es producto de un hecho, la división del trabajo. Eso es muy antiguo. Desde la época del hombre primitivo,
iba a casar y la mujer se encargaba de organizar la casa. Es decir, la mujer es el origen de la sociedad. Porque el momento en que la mujer se queda a organizar la casa, el hombre va y viene. Entonces la mujer construye en su territorio. Y al construir en su territorio lo obliga al hombre a venir. El hombre puede no venir, de repente se fue, siguió casando, pero la mujer se queda en un espacio, ¿no? Y ese es el origen de la civilización, y es el origen de la agricultura. Porque si yo ya me quedo con la mujer, no puedo casar, entonces tengo que ver que ella me alrededor para poder comer los dos. Entonces la mujer genera cultura. La palabra agricultura quiere decir la cultura que se genera desde el agro. Entonces ya empieza la especialización del trabajo. Y ahora en el mundo cada vez más complicado, más complejo. Claro, nosotros tenemos ciertas destrezas, podemos manejar computadoras, obviamente, pero no somos pues ingenieros, expertos en computadoras, ¿no? Entonces, se maló la computadora que sale a un experto para que venga y que la arregle, ¿no? Pero lo usamos y podemos usar muchas cosas, pero hay un especialista. Entonces, la ciencia política pues es una especialidad dentro de las ciencias sociales. Es un conocimiento especializado. Pero hay algo fundamental, que toda ciencia tiene un método. Es decir, un procedimiento, no voy a con mayor detalle, para adquirir conocimientos racionalmente fundados. Un método. Y si tiene un método, entonces es un conocimiento ordenado y sistemático. Y finalmente, es un conocimiento falible, susceptible de cometer errores. El conocimiento no es infalible. Cuando se cometen errores, ¿qué cosa se hace? Se corrige la teoría científica o ya pues no se insiste en el error. Entonces, hay muchos casos donde por insistir en el error se caen en prejuicios, se caen en abusos, ¿no? Y peor de todo, nos mantenemos en la mentira y en el engaño. Entonces, obviamente que la ciencia, ya desde el punto de vista del comportamiento psicológico, el científico implica que el científico tenga cierto coraje para afrontar y darse cuenta, conocer el error, conocer la verdad y decir, esto es la verdad. Algunos lo hacen, otros no lo hacen. Pues no es necesario una cosa ser científico y otra cosa ser héroe. Copérnico fue un héroe. Digo, de verdad, aunque la iglesia diga que no funciona la teoría heliocéntrica, la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol, y esa teoría tolemaica que tenía más de 1000 años ya en la época de Copérnico había sido asumida como dogma de fe. Entonces la iglesia castiga a Copérnico, pero Copérnico se la juega, dice su verdad, aunque me lleven a la Santa Inquisición. En cambio, Galileo Galilei era italiano, no polaco. Tenía un temperamento latino, el latino pues le gusta más el sol, la luna, la vida, el trago, todo. Cuando le dijeron a Galileo Galilei, lo llevaron también al tribunal de la Santa Inquisición, de donde tiene el ataque profundo, mortal, en términos conceptuales, ¿no?, del famoso cardenal Bellarmino, el cardenal más sabio de la iglesia en aquella época. Bellarmino no tenía mala fe, estaba equivocado, porque Bellarmino andó con toda buena fe diciendo, usted se equivoca, por eso el que estaba equivocado era Bellarmino, que había asumido como verdadera la teoría tolemaica. Y entonces Galileo, para que no lo condenaran o no lo castigaran, dijo, bueno, pues ya está
Pero le dijo a su asistente al salir, el pouvoir se mueve. O sea, digan lo que digan, se mueve. A mí que me importa, pues, esa es la verdad, ya, si quieren, piensen en su mentira. Pero eso es uno de los temas interesantísimos de cómo una serie de teorías o conceptos que aparentemente eran verdades científicas se demuestran después de que son falsos. Y eso no solamente pasa en la astronomía, pasa en la física. Por ejemplo, el tema de la física, como que Einstein reaccionó con cierto malestar cuando Max Planck desarrolló la teoría de los cuantas, que era una corrección a la teoría de la relatividad. No le gustó. No, compadre, te falta por acá. Pero ya después ya cambió de actitud. El mismo Einstein, que obviamente como científico, y pasa lo mismo cuando se hace enunciados políticos, probablemente mucho más, que no son verdaderos, que no obedecen a la realidad, que son totalmente falsos y que se presentan como si fueran verdaderos. Entonces nosotros tenemos que ver si la ciencia política cumple con estos requisitos para determinar si es verdaderamente una ciencia. Y por supuesto, la ciencia política busca la verdad de los hechos políticos, porque si no, no sería ciencia, no tendría razón de ser. ¿Qué sería? Sería ideología. Y de repente ni siquiera es un sistema de creencias sobre algunos aspectos vinculados con el poder, con el Estado y con la sociedad. Es cierto, y esto hay que precisar, que en todo conocimiento, sobre todo en las ciencias sociales, se filtran creencias. Y esas creencias, que muchas veces son falsas, aparecen como verdaderas. Entonces hay que ver ya más allá del tul, de lo que está medio velado. Esa es la función del científico político. No se olviden, miren más allá del tul. Miren para allá, no sé qué, con la cosa nublada, borrosa. No, lo borroso puede tranquilizar, pero no tanto. Miren más allá del tul, lo que hay detrás del tul, ¿qué cosa es? La ventana. Y si uno abre la ventana, ¿qué cosa hay? La luz. No para solamente emular el famoso ejemplo de las cavernas de Platón. Ustedes miren la luz, traten de salirse del tul. No es fácil, no es fácil. Todos tenemos tules, de alguna manera, porque tenemos criterios, valores, y tenemos también nuestras preferencias políticas. Yo me acuerdo en una oportunidad, hace tiempo, a mí me gustan las dictaduras, siempre las he combatido, ¿no? Pero en mi primer libro, que lo publiqué en el año 76, que fue mi tesis de bachiller en Derecho y Ciencia Política, al analizar el desarrollo de la ciencia política en América Latina, entré al caso de Chile y digo que la FLACSO, que es esta famosa Federación Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es posgrado, y que ahora funciona en Ecuador, la FLACSO fue cerrada por el gobierno dictatorial y monstruoso, etcétera, de Pinochet. Bueno, fue verdad. Y un día un alumno me dice, doctor, ¿por qué calificó usted? Bueno, no era un gobierno dictatorial, porque usted dice que es monstruoso. Ya, bueno, porque era también un intelectual joven y me salía por la playa también. Ahora de repente puede ser que utilice, pero que es dictadura, son hechos. Son hechos. ¿Y qué significa? Unos militares que han dado un golpe de Estado y se han apropiado del poder. ¿Cómo le vamos a llamar a eso? ¿Ah? Arroz con mango, no, dictadura. Es una dictadura. Entonces, la ciencia política, bueno, si busca la verdad, pretende ser objetiva, tiene que comprobar sus postulados, sus enunciados, eso lo veremos en la próxima clase, tiene que estar en el marco de una racionalidad, es un conocimiento especializado, tiene un método, que también lo vamos a ver después, y se puede equivocar. O sea, hay una serie de teorías que explican la realidad política que pueden ser falsas
totalmente o parcialmente, ¿no? Sí. Ahora lo que quiero explicar finalmente es esto. ¿Por qué la ciencia política es una ciencia social? Porque ya hemos dicho que es una ciencia. Bueno, cumple estos requisitos y es una ciencia. Lo único que, a ver, ¿qué es más difícil? Es la experimentación. A ver, porque, por ejemplo, en química un químico experimenta, en física también. Pero ¿cómo podemos, por ejemplo, agarrar la revocatoria y meterla en un laboratorio? O sea, yo agarro la revocatoria, la meto en un laboratorio y como un químico empieza a ver, no podemos. Por ejemplo, algunos autores norteamericanos, fundamentalmente desde el punto de vista metodológico, hablan sobre laboratorio de ciencia política, pero la palabra es entre comillas. O sea, el método para conocer la realidad política viene de un trabajo, como veremos en la próxima clase, de campo. De campo. O sea, el laboratorio está en la calle. Y como Charles Merriam, el famoso politólogo norteamericano, en el año 1930 le decía en Estados Unidos a sus alumnos, la política no está en los libros. Está bien, pues a Platón, si quieran, pues ya emborráchense con la República de Platón, apréndanse todo lo que quieran de Platón, disfruten de Platón, pero ahí no está la política. La política está en la realidad, salgan a la calle y vean qué cosas hacen los políticos. Y vean cómo reaccionan políticamente los seres humanos, que no quiere decir que no lean, ¿no? Hay que leer porque, bueno, hay que tener cultura política. Y un politólogo, lo primero que tiene que hacer es pues, tener cultura política. Por eso les recomiendo que lean los clásicos, para que se diviertan, para que disfruten, porque los clásicos se tienen mejor que los modernos, porque los científicos políticos ahora somos pues, científicos. Entonces, los datos, el cuadro, aburridísimo. En cambio, leer pues, el manifiesto comunista de Marx, o leer la defensa que hace de la mujer de John Stuart Mill, ¿no? O leer pues, la República de Platón, o también pues, un poco Maquiavelo, eso es otro estilo, o Rousseau, que es además de ser un analista político extraordinario, es pues Rousseau un pensador profundo con una pluma extraordinaria, ¿no? Entonces, un poco la ciencia política se ha distanciado del estilo literario por entrar al estilo científico, que es el estilo de la física, de elaboración de hipótesis, comprobación y todo. Pero eso es ciencia, el otro sería literatura. Entonces, muchas de las cosas que están escritas en los libros de estos genios del conocimiento no son verdaderos tampoco, son especulaciones, pero lo hacen de forma tan brillante que a veces pues, nos parecen verdaderas. Y por eso nos llega la confusión. Cuando un genio se equivoca, estamos fregados porque la equivocación es genial. Y a los genios los creemos, les creemos. Bueno, entonces vamos a ubicar por qué la ciencia política es una ciencia social y por qué es fáctica. Aquí, bueno, haremos una clasificación de la ciencia. Resulta pues que a lo largo de la historia se han hecho muchas clasificaciones. Yo voy a referirme a la más moderna. Y de acuerdo a criterios más modernos, la ciencia se divide, ¿no? Se clasifica en tres grandes áreas. Las llamadas ciencias formales, las llamadas ciencias fácticas y las llamadas ciencias, pongo en plural porque son varias, hermenéuticas. Simplemente voy a borrar la pizarra para explicar
encuentro el primer tipo de ciencia. Es la ciencia formales por varias razones, pero una de ellas muy importante. Primero, porque utiliza un lenguaje formalizado. Un lenguaje formalizado. Entonces, ¿qué quiere decir? Un tipo de lenguaje que no es el lenguaje común. ¿De qué disciplinas utilizan un lenguaje formalizado? La matemática. Y la lógica. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, 1 más 1 igual 2, este es un lenguaje, el lenguaje de los números. Es una de las grandes creaciones del genio humano. Un lenguaje que nos permita simplificar las cosas y que tiene además un valor universal, como veremos. Eso fue la creación de la matemática. Por ello yo considero que la matemática es la ciencia más revolucionaria de todas, porque gracias a la matemática cambió el mundo y cambió la civilización. No niego de otras disciplinas o las reformas, los cambios, las revoluciones, pero la matemática transformó, fue elemento fundamental del momento en que el hombre crea matemática, tiene conciencia matemática, empieza a desarrollar cultura, empieza a desarrollar civilización. Bien, ahora, este tipo de conocimiento tiene, esto es 1A, tiene una verdad de coherencia interna. Es un conocimiento deductivo y sistemático. ¿Verdad de coherencia interna qué significa? Que es evidente para nuestra razón y que además sus resultados son universales. Ya dije ya, 1 más 1 igual 2, en Lima, en París, en Pekín igual. Si yo digo 1 más 1 igual 3, no, todo está mal. Pero en cualquier parte del mundo, ya esto no cambia. Es un fenómeno universal, es evidente para nuestra razón, no puede ser otra cosa. Hay dictadores que quieren una religión más, 2 religiones, una tercera religión, como pasó con Fujimori. Se cambió la matemática, pero eso no es verdad, no puede cambiar la matemática. Cuando Alejandro Magno era un joven estudioso de 17 años, además de tener como maestro Aristóteles, tenía como maestro en matemática Menegno. Y un día Alejandro se atracó en un teorema matemático. Entonces Alejandro dio un golpe en la mesa y dijo que esto hay que cambiarlo por acá. Y Menegno le dijo: majestad, la verdad no conoce caminos regios. O sea, así de usted un decreto, 1 más 1 igual 2. Y si usted dice 3, o se ríe de usted, o lo cree, no hay forma posible. Entonces, ¿por qué yo deduzco? Ahora, deduzco de que si tengo 1 y tengo 2, si tengo 1 más 1, tengo 1 y 1, tengo 2, pues deduzco. Es un procedimiento deductivo y sistemático, porque esto es una unidad, un sistema. Bueno, esto, y bueno, ya la lógica es un poco más complicada. Entonces, este es un conocimiento formal y, como ustedes comprenderán, la política, lamentablemente, no es 1 más 1 igual 2. Un dictador puede decir que es 3, y muchos se la van a creer, porque el líder lo dijo. El líder máximo lo dijo. Ahora están diciendo que un líder se convirtió en pajarito y fue a buscar a encontrar a un presidente, y la gente se lo cree. Se encarnó en un pajarito.
No hay nada más bonito que un pajarito. Líder bueno, perfecto, amoroso, cariñoso, se vuelve pajarito. ¿No? Bueno, ojalá todos los líderes sean como los pajaritos. Buenos los pajaritos. Bueno, algunos, ¿sabes? Hay que preguntar a la lombriz si es bueno o no es bueno. Pero en fin. Entonces, no puede ser este tipo de cosas. Al lado de este grupo de ciencias, existe otro que son las llamadas ciencias, ya hemos mencionado, ciencias fácticas. Entonces, ciencias fácticas, que son las ciencias que estudian hechos. Vienen del latín factum, un facere, un hacer. ¿Qué tipo de? Dos tipos de hechos que suceden en la naturaleza y hechos que suceden en una sociedad. O sea, los primeros se producen en la naturaleza. Y entonces el ser humano crea disciplinas para explicar los hechos de la naturaleza. Y por eso cuando nosotros estamos en una universidad como esta es universitas, o sea, universal. No es una universidad especializada, es universal, en el sentido tradicional de la palabra. Tendrá sus especialistas, pero no es solamente 4 cursos para funcionar, crear y hacer gerentes o administradores, no. Es una universidad que tiene la raigambre de la antigüedad, que es la universalidad del conocimiento. Nos falta solamente una facultad de ingeniería civil, pero no hay que quitarle la UNI porque hay que dejarla. Entonces, no. Arquitectura. Ingeniería sola. Arquitectura ¿no? ¿Qué hay ingeniería civil? Una facultad de arquitectura. Entonces, acá todas las... Acá, por ejemplo, tenemos entonces una serie de disciplinas que estudian la física, la química, la biología, la zoología, la botánica, la astronomía, la geografía, aunque hay geografía humana, eso es la geografía mezcladita, ¿no? Entonces, un conjunto de disciplinas, ¿no?, que estudian los fenómenos que ocurren, la vulcanología, ¿no?, la sismografía, no sismografía, ¿no? Y así sucesivamente. Y que nos tratan y que tratan de comprender los fenómenos de la naturaleza y que estas tienen facultades de física, química, facultades de biología, medicina, y hay todo tipo de medicina y una serie de variedades. Son disciplinas que muchos le llaman ciencias duras, porque son ciencias más exactas y son menos especulativas que las otras ciencias no duras, que son las ciencias sociales. Entonces, pero tenemos otro grupo de disciplinas que estudian lo que hace el ser humano en una sociedad. Esa famosa frase de la pitonisa de Delfos que le dice a Sócrates: ¿cómo hago para comprender al hombre? Dice: conócete a ti mismo, o sea, estudia lo que hace el hombre. Entonces, eso hace las ciencias sociales. Estudian aquellas manifestaciones creadas por el hombre, hechas, manifestadas por el hombre. Entonces, pues, obviamente, la ciencia política. ¿Por qué? Porque la política es un hecho, es un fenómeno social. Ha sido creada por el hombre. La sociología, la antropología,
Acá hay dos, de todas estas disciplinas, digamos, todas son ciencias sociales. ¿Por qué en San Marcos entonces el curso de ciencia política está en derecho y no está en ciencias sociales? No hay ninguna razón. No solamente por la tradición, porque se llamaba Facultad de Derecho y Ciencia Política. Al crearse la Escuela de Ciencia Política, se divide en ese espacio. Pero la ciencia política no tiene que ver absolutamente nada con el derecho. Puede utilizar el derecho, como el derecho puede utilizar la política, ¿no? Obviamente. El derecho constitucional es una disciplina auxiliar de la ciencia política. Sirve para que el politólogo conozca la estructura constitucional que regula el funcionamiento del Estado, establece los derechos y las obligaciones, además eso tiene que aprender no solamente el politólogo. Todos tienen que saber cómo es la constitución de su país. Es obvio. Entonces, nos encontramos que estas son facultades, o se llama facultades de ciencias sociales o facultades de economía, pero en el Perú no hay ni facultad de lingüística ni facultad de ciencia política. En toda América Latina hay facultades de ciencia política, menos en el Perú. Entonces llega un momento que aquí en San Marcos hay que hacer una facultad de ciencia política. Ya no una escuela, una facultad con total autonomía. Y eso se logrará con el tiempo. Igual, ustedes de una u otra manera recibirán su título de politólogos, o sea, que sean escuelas o sean facultades, lo que pasa es que facultad es más caché, le da más prestigio, por decir, ¿no? Escuela, dicen, bueno, pero hay dos escuelas, la escuela de Derecho y la escuela de Ciencia Política. Después vendrá una facultad. No, y lo que pasa es que eso en el mundo anglosajón, donde viene esa influencia, nunca el derecho y la ciencia política formaron parte de una unidad, digamos, académico-administrativa. Facultad de ciencia política, facultad de derecho, dos cosas. Faculty of Political Science, Faculty of Law. Ya está. Law es una cosa, politics es otra. Y son, no, ahora law regula politics, si no, dictadura. Bueno, el otro tema, el otro grupo de ciencias es la llamada ciencias hermenéuticas. Quería precisar lo siguiente, que el método que utiliza esta ciencia es el método empírico. Ustedes se dan cuenta cómo funciona ya en la próxima clase, es el método empírico. Y tenemos el último grupo de ciencias, las llamadas ciencias hermenéuticas. Esas ciencias hermenéuticas se llaman así porque su método es el método de la interpretación. Son ciencias interpretativas, no son ciencias empíricas. Muchos dicen, el derecho es una ciencia social. Bueno, en un sentido laxo, atraca, pero científicamente no es correcto. Porque ¿cómo se define un conocimiento? Por el método y por el objeto. Es decir, el método es muy importante. El conocimiento del derecho está en función a interpretar el contenido de la norma. ¿Qué hizo el juez Manzón Urbina? Interpretó y aplicó. Allí no hay ninguna comprobación empírica. El hecho es que la municipalidad había cerrado la parada. Ese es el hecho, ya es un hecho sociológico, político, es otra cosa. El método para ver la bronca que se armó ahí era para comprender a través de este método, pero la norma, el juez
interpreta el jurista, que es el científico de derecho. El derecho se llama jurisprudencia. Es decir, la ciencia del derecho se llama jurisprudencia. Entonces, el jurista interpreta el contenido de una norma. El juez interpreta el contenido de la norma, es uno de los temas más interesantes. El método de la interpretación, que es la hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación. En filosofía hay mucha hermenéutica. El pensamiento medieval, filosófico medieval, es hermenéutico. No es empírico. El empírico es el de la comprobación. Y esa lógica que tiene el abogado, no el abogado, el jurista, el juez, para aplicar una norma, es la lógica de la interpretación. Se basa en un método dentro de la interpretación. Lo mismo el historiador. Entonces tenemos derecho, historia, por ejemplo, arqueología. Ahora nos dirán, como dice, no, el derecho es ciencia social, que la palabra ciencia tiene mucho prestigio. No es que no sea ciencia el derecho. Lo que pasa es que es una ciencia hermenéutica. No es que la historia no sea ciencias histórico-sociales. Bueno, los sociales llamen así, pero el historiador interpreta el contenido de un texto del pasado y lo reconstruye y nos presenta como si fuera un fenómeno que se está produciendo en la realidad cuando uno lee un libro de historia. Entonces, ¿qué está haciendo? Está interpretando texto, está reconstruyendo hechos que han sucedido en el pasado a través del texto, porque el historiador no ha vivido ese hecho. Cómo Pizarro atrapó a Atahualpa, porque había un cronista que escribió eso. Y entonces un historiador lo leyó y elaboró todo un estudio y hace una interpretación del texto. Entonces el historiador utiliza el método de la hermenéutica. No quiere decir que no pueda apoyarse en la economía. Hay historiadores de la economía, pero el historiador de la economía analiza la evolución de la economía. No hace economía. No utiliza el método empírico para determinar cuándo ha crecido el Perú o cuándo no ha crecido el Perú. Se basa en esos datos. Porque uno puede basarse en una serie de datos empíricos para interpretar una serie de hechos. Entonces, esa es la metodología. Y finalmente, la arqueología, lo ponemos como ejemplo, puede ser por ejemplo la numismática también. La ciencia que estudia las monedas, ¿no? Si yo encuentro un galeón que se hundió en 1500 y pico porque los piratas lo bombardearon un galeón que salió del Perú cargado de oro, porque cuando ustedes van a España y ven las iglesias barrocas españolas, no las góticas, esas son medievales, las barrocas españolas, unos altares maravillosos, bueno, como los que hay en Cuba, Ayacucho, en varios sitios del Perú, ¿no? Hechos de oro del Perú. Se llevaron todo el oro del Perú, pero era tanto el oro que nos sobró. Todavía tenemos oro. Pero no pudieron llevarse todo el oro, seguimos teniendo oro. Ahora, ¿de dónde vino el oro? Del espacio. Y como vino el espacio, porque se produce una descomposición de aerolitos, ¿no? Solamente cayó en algunos lugares y cayó en este bendito país, que dice pobre por no era país, era un territorio, terreno. Y cayó en Los Ángeles, y cayó por México, y cayó en Sudáfrica, y entonces así cayó. Por eso hay lugares donde en Estados Unidos también cayó. O Texas, por ahí, por ejemplo, la fiebre del oro, los caballos se agarraron a balazos por el oro. Una cosa, porque el oro es una cosa, una piedra que le llamamos preciosa, que ha generado guerras y todo, pues el oro, no sé por qué nos matamos por piedras, pero los hombres tienen esas cosas también. El oro es una piedra. No le damos un valor, pues, por la plata que te dan. Ahora te matan por coca, imagínate que no brilla. Entonces, pues, mejor. Bueno, entonces, en arqueología, ¿cómo sabemos que el señor de Zipán es un príncipe, es un señor mochica? Porque cuando se descubrió el señor de Zipán, el doctor Álvaro lo descubrió, entonces tenía atuendos, costumbres, viendo su tumba, cómo se enterraron los restos.
también es una mujer que es, además de reina, de señora, es bruja, o sea, en el sentido más vulgar de la palabra. En el fondo es una hieromante, es una sacerdotisa, pero reina. El poder religioso junto con el poder civil, que son las características de las sociedades primarias, generalmente concentran, digamos, la sacralización del poder, lo que se llama la sacralización del poder. Y entonces, en este caso, pues la señora de Cao, ese descubrimiento demuestra que en el valle de Chicama, ¿no?, ahí en Trujillo, no solamente hubieron reinos gobernados por hombres, también hubo reinos gobernados por mujeres, producto de una investigación y unas deducciones de datos e información importantes. La numismática, bueno, pues ya. Entonces, hecha esta explicación, la ciencia política no puede ser hermenéutica de frente, porque estudia directamente hechos. Su método es el estudio del hecho, de la producción del hecho social. Y obviamente no puede ser una ciencia formal, aunque se puede utilizar la matemática, aplicar la política. Yo voy a traer una especialista en algún momento. De repente, ahora que esté afuera, puedo convocarlo, porque es un especialista que aplica matemática a la política, para que vean y les dé una conferencia. Si ustedes tienen una idea, que les puede ser muy útil, ojalá que pueda, porque él asesora a empresas, etc., pero ojalá pueda venir uno de esos días, uno de los jueves, ¿no? Entonces, decimos por eso que la ciencia política es una ciencia social, y no es otro tipo de ciencia, y que cumple con los requisitos de la ciencia. Ahora, también quiero hacer, ya estas son otras interpretaciones. Y hay que diferenciar, por ejemplo, ciencia de creencia no científica. La ciencia pues tiene, como todo, sus paradigmas. Sería bueno leer un clásico de Kuhn, ¿no? Los paradigmas de la ciencia, ¿no? Tiene sus paradigmas, que es lo que caracteriza a la ciencia, puesto que si no los tiene, entonces no sería ciencia. Hay otros paradigmas, es decir, otros sistemas de creencias y otros tipos de comportamiento. ¿Qué cosa es lo contrario al conocimiento científico? No basta decir conocimiento científico. Es el conocimiento que se fanatiza. Es el conocimiento donde solamente se impone por la fuerza y como verdad única. Y si una persona piensa distinto a mí, o si los resultados científicos que yo creía, como es el caso de Galileo, Copérnico, son distintos a mí, elimino al otro. Lo elimino. Tengo varias formas de eliminarlo. O lo mato o lo encarcelo de por vida. ¿Ves? Ahí ya estamos fuera del terreno científico, estamos ya en el terreno del ejercicio del poder de una manera abusiva. Entonces, la ciencia tiene que lidiar con dos aspectos muy importantes que son asumidos en las relaciones humanas. Primero, con el dogma. Y después con el fanatismo. Un fanático neoliberal dirá: no, lo único que hay acá es el mercado, fuera del mercado no sirve nada, el resto está mal, solamente eso. Y el mercado es lo que va a desarrollar a los pueblos y a las naciones. Y un fanático, por ejemplo, totalitario, dice: solamente con la dictadura vamos a desarrollar el progreso. Entonces se están imponiendo ideas. Y las ideas científicas no se imponen, se exponen para convencer. Por eso es muy próxima a la democracia, la ciencia, porque la democracia es una dinámica de exposición de ideas para que finalmente las personas, al escuchar esa exposición de ideas, decidan.
pero no tiene que votar necesariamente por mí, porque si no vota por mí, dejarlo en mi curso de ciencia política. Pucha, qué panada. Claro. Ahora, como ambos tratan de un sistema de creencias, hay que diferenciar el dogmatismo del fanatismo. El dogmatismo siempre es un sistema de creencias, por ejemplo, en el caso de la religión. Si una religión no tiene dogmas, muere, porque una de las cosas que caracteriza a la religión es el misterio. El misterio. Cuando nosotros, los católicos, o los que son católicos, creemos de que Cristo resucitó, eso no podemos demostrarlo científicamente. Entonces, asumimos eso es un dogma. Porque la virginidad de la Virgen María es un dogma. Se debatió durante siglos sobre eso. El tema de la Inmaculada Concepción recién da en el siglo XIX. Entonces, la religión es un tema que tiene que ver con la fe. ¿Aceptamos o no aceptamos? Cuando en la comunión, la hostia y el cáliz, la hostia es el cuerpo de Cristo y el cáliz es la sangre de Cristo. Y es así, no es vino y pan, no. No, es un proceso, es un misterio, es un proceso de sustantación. Entonces, ¿cómo demostrar científicamente, por ejemplo, que Dios es tres y es uno a la vez? Bueno, ¿crees o no crees? Ya estás en el terreno de la fe. ¿A dónde empieza el fanatismo? Cuando tú quieres imponer tu fe por la fuerza y destruir a las otras fes, ¿no? Es una creencia. Y esto pues está en el terreno de la ruptura total con cualquier forma de expresión científica. Voy a dar algunos ejemplos de la historia. Ya terminaron la clase, por ejemplo, bien firme le voy a dar. Primero, cuando el general árabe Omar llegó a las puertas de Alejandría, dijo: si la única verdad está en el Corán, ¿para qué sirven estos libros? Los mandó a quemar. En vez de dar un mensaje, claro, pues, porque si la verdad está en un libro, ¿para qué nosotros, pues? No, es así, y la salvaron algunos. Ahora, no es la primera vez que quemaron la biblioteca. En la época de Julio César, por otras razones la quemaron y Julio César la salvó. Salvó lo que pudo salvar. Se perdieron varias horas de Aristóteles. Entonces, quemar libros, la quema en libros, ¿no? La quema en libros es un acto fue vandálico, ¿no? Porque es la quema hasta cierto punto de la proyección del ser humano, porque es la quema del conocimiento, de la información. Bueno, pero lo mandó a quemar. Después, más o menos por 1500 y pico, más o menos por esa época, entre 1400 y 1500, se produce, no, perdón, me equivoco, 1600, entre 1500, porque el protestantismo empieza en 500, más o menos por 1600. Se produce en Francia un conflicto entre católicos y protestantes, y se da un hecho de sangre que se llamó la Noche de San Bartolomé, en donde los católicos a cuchilladas mataron a los protestantes en París. En esa época gobernaba Enrique IV, o sea, rey de Navarra, y era rey de Francia también, era de la familia de Navarra, también Navarra, pero la casa de la Francia. Entonces, los católicos, él era protestante. Entonces, los católicos le dijeron: mira, si tú escuchas una misa católica, dejamos de matar a los protestantes. Ya no te damos. El rey, para que su pueblo no siga desangrándose, escuchó una misa católica para salvar a su pueblo. Y al final, la famosa frase: París bien vale una misa. Y
Y a partir de ahí nacen los primeros elementos de algo que es profundamente democrático, la tolerancia. Bueno, no nos juntamos, pero yo permito que estés acá. Y entonces en Francia, el norte empezó a ser protestante, el sur más católico, claro, con las mezclas del caso. Y así sucesivamente. Entonces, la convivencia, el origen de la tolerancia política está en la tolerancia religiosa. Y felizmente eso ha ido avanzando. En el caso, por ejemplo, de Roma, ahora pues felizmente que está el Papa Francisco y hay unos indicadores interesantes, pero allá algunos años Roma trata de convivir con otras religiones, con los ortodoxos, con los protestantes, con los musulmanes. Entonces hay pues una especie de ecumenismo, de entendimiento religioso, porque al fin pues así como dicen que todos los caminos conducen a Roma, pues todos los caminos conducen a Dios. Entonces pues agarras un buen camino, porque puede ser budista, llegas a Dios, no puede ser sintoísta también, y puede ser católico y protestante. Si alguien dice que lo que yo estoy diciendo es un sacrilegio, me freo. Felizmente que no hay esa decisión, porque me lo hubieran dicho y me hubieran quemado por brujo. Pero en el mundo moderno ya eso no existe. Entonces la iglesia y las religiones se adecuan también a ciertos juegos y situaciones, creencias del mundo moderno. Pero si yo impongo mi idea, el otro caso tiene que ver con el racismo. O sea, el racismo es una de las grandes formas de discriminación, pero me refiero fundamentalmente al fanatismo nazi. Fanatismo nazi porque ellos partieron de la idea que los causantes de todos los daños a la humanidad eran los judíos, que había que exterminar a la cultura judía. Como a mí me gusta el fútbol, y aunque no me crean, todavía no practico. Hará unos años acá jugando en el Bartolomé Herrera, fútbol en primera división de barrio del distrito, ¿no? Un compañero mío, un jugador moreno, me dijo, ¿sabes cuál fue el error de los nazis? Haber perseguido a una cultura viril. Bendita por Dios, por eso se fregaron. Pero, ¿qué es lo que pasó? Sobre la base del principio de que había razas superiores y razas inferiores. Y entonces, eso fue el fundamento de lo que terminó con una hecatombe que fue la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la imposición de un tipo de raza, de un tipo de cultura, de un tipo de civilización. Esos fueron los nazis, no necesariamente los alemanes. Lo que pasa es que los alemanes, que eran nacionalistas, entraban al ejército nazi. Una cosa hay que diferenciar el partido nazi del pueblo alemán. ¿A qué voy? A un caso muy interesante que tiene que ver con el Perú. En el año 1936 se organizaron unas Olimpiadas en Berlín. Y en esa época el Perú iba a todos lados. Y por supuesto fue a la Olimpiada de Berlín. Porque teníamos equipazos. No solamente de fútbol, de natación, de guatelera y de básquet y todo. O sea, fue una cosa sólida. Y habíamos eliminado a otros, argentinos, etc. Fuimos a la Olimpiada. Y en el discurso que da Hitler, da a entender de que hay una raza superior que es la que, obviamente, la que gana, ¿no? Quizás lo estoy diciendo de una manera vulgar, pero es una manera más elegante. Pero mandó el mensaje. ¿Y qué pasó? 100 metros planos lo ganó Jesse Owens, un negro norteamericano. ¿Dónde está la raza superior? No iba a ganar el blanco, ganó el negro. Después, en box. En box había un boxeador inmenso de 2 metros, alemán, que se llamaba Max Melling. Y luchó con un boxeador norteamericano también negro, Joe Louis. ¿Quién terminó la lona? Melling. Joe Louis, afro-norteamericano. ¿Qué pasa con la raza superior? Y después un partido de fútbol. Allá fue la intolerancia total. Porque a las finales iba avanzando un equipo
que era de todas las razas, negro, blanco, chino, gringo, todo había ahí. ¿Quiénes son estos? Estos mezcladitos, estos raros que han venido acá a bailarnos. Los peruanos. ¿Qué país de este país de carros, remoto, de Inca, país de salvajes, pero no están ganando? Y finalmente ganó Perú a Austria, como después de Lolo Fernández, Manuel Nueva, de todos ellos que jugaban ahí, ¿no? Y alegando de que la cancha no tenía tamaño reglamentario, dieron otro partido sin público y con soldados alemanes en el campo. Entonces, pues, ya saben que los bomberos y los peruanos no fuimos. Toda la delegación se fue, no solamente la del fútbol, sino la delegación pues, de básquet, todas. Yo conozco muy bien historia, porque tuve un bisabuelo que lamentablemente jugó por universitario. ¿No? Y jugó en el medio campo, antes jugaban 2, 3, 5. Jugó ahí, él vio eso. Pero lo ha contado, cómo fue, ¿no? Y por supuesto eso fue lo que sucedió. Y claro, el racismo pues es una arbitrariedad, el color de la piel tiene que ver con una sustancia que se llama melanina. Mientras más melanina, la piel es más oscura, mientras menos melanina, la piel es más clara. El resto son creencias, prejuicios. Por eso decía Einstein, es más difícil sacar un prejuicio de la cabeza de una persona que separar un átomo. Y ahora, otras formas de fanatismo son aquellas personas que están dispuestas a destruir al otro sin importar en la vida de los demás. Ese es el terrorismo. Lo que ha pasado en Boston, por ejemplo. Sin ningún fundamento. Y ese fanatismo, ese terrorismo puede tener algunas justificaciones religiosas o ideológicas, políticas. Entonces, el terrorista no puede tolerar que otros sean distintos a él, que sean diferentes a su cultura, a su civilización, a su raza, a su manera de pensar. Entonces, como así es el mundo. El mundo es un conjunto de elementos y de diferencias entre los seres humanos, el cual hay que tolerarnos, aceptarnos, lo destruye. El famoso politólogo francés Alain Touraine dice que la democracia es el reconocimiento del otro. Miren qué definición. No es una forma de gobierno del pueblo, no, la democracia es el reconocimiento del otro. Pero yo reconozco al otro como ser humano, reconozco la otra civilización y tolero en la medida en que puedo convivir con personas que piensan distinto a mí. Puedo no estar con ella, pero puedo permitir que esa persona también haga lo suyo y se exprese, ¿no? Como se dice, juntos pero no revueltos. Esa es una frase muy española que expresa lo que les estoy diciendo. Entonces, todos estos elementos tienen que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, la ciencia como conocimiento. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en ciencia política, es comprender esos factores no científicos, esos elementos del comportamiento político que se sustenten en la creencia. ¿Por qué? Porque como veremos en este curso, el fundamento del poder no es el conocimiento, ni siquiera la fuerza. El fundamento del poder es la creencia. Hasta hace poco, históricamente hablando, la gente creía que el poder de los reyes era divino. Ahora, si yo le digo que Nadine es la princesa que le rinde cuentas a Dios, nadie se lo cree, todo el mundo se ríe. O si Humala pues es el hijo de Pachacute, el culto a Pachacute, todo el mundo se ríe, pero antes. Y antes creían todavía peor, que la nobleza tenía sangre azul. Vaya usted pues a creer. Nos vemos en la próxima clase.